Martin Luther King Jr., el hombre que desafió la desigualdad y cambió la historia. Martin Luther King Jr. fue más que un líder. Fue la voz de millones, la esperanza de un pueblo y el símbolo de una lucha que cambió Estados Unidos para siempre. Su nombre quedó marcado en la historia como sinónimo de coraje, resistencia y justicia. Pero, ¿cómo un joven pastor bautista se convirtió en el mayor ícono de los derechos civiles? Vamos a sumergirnos en la trayectoria de este gigante y entender por qué su lucha aún resuena en la actualidad. Contexto histórico de su tiempo. Para comprender verdaderamente la lucha de Martin Luther King Jr., primero debemos entender el contexto histórico en el que creció. Nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, King fue testigo desde muy joven de las profundas divisiones raciales que definían la vida en Estados Unidos. La segregación racial estaba en su apogeo. Los negros no podían sentarse en los mismos bancos de los parques, ni comer en los mismos restaurantes, ni ir a las mismas escuelas que los blancos. Esta era una sociedad que imponía reglas de injusticia a cada paso. Y King creció observando y experimentando esta dura realidad. Infancia y la influencia de su familia. Desde niño, King experimentó la injusticia racial. No podía jugar con niños blancos, tenía que asistir a una escuela separada y vivía bajo la constante humillación que sufrían los negros. A través de su padre, un pastor bautista, King se enteró del poder de la fe y de la resistencia pacífica. Su padre también luchaba contra la discriminación, enseñándole que el amor y la justicia debían prevalecer, independientemente de las adversidades. Estas experiencias formaron la base de su sentido de justicia, que sería la fuerza motriz de toda su vida. Su educación y la influencia de Gandhi. A los 15 años, King ingresó al Morehouse College, donde comenzó a desarrollar su pensamiento. Allí, se unió a un círculo de jóvenes con conciencia política que discutían temas de derechos civiles. Poco después, en el Crozer Theological Seminary, conoció las enseñanzas de Mahatma Gandhi. La filosofía de la resistencia pacífica y la desobediencia civil no solo cautivó a King, sino que se convertiría en el principio fundamental de su lucha, el boicot de Montgomery y la primera gran victoria. En 1955, un incidente que parecía cotidiano cambiaría el rumbo de la historia. Rosa Parks, una mujer negra de Montgomery, Alabama, se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús. Este acto de resistencia no solo fue valiente, sino que desató una cadena de eventos que alteraría el destino de Estados Unidos. King se convirtió en el líder del boicot a los autobuses de Montgomery, que duró más de un año. A pesar de las amenazas de muerte y el bombardeo de su casa, King se mantuvo firme. Finalmente, la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación en el transporte público, un triunfo que marcó el comienzo de la lucha por los derechos civiles. Liderazgo y desafíos. A medida que el movimiento avanzaba, King se convirtió en un líder incansable. Movilizó multitudes, organizó marchas y enfrentó una brutal represión. Fue arrestado más de 20 veces, pero su mensaje nunca flaqueó. En 1963, tras una protesta en Birmingham, fue encarcelado y escribió una de sus obras más conocidas, La Carta desde la cárcel de Birmingham. En este texto, King expresaba su frustración con aquellos que pedían paciencia y les decía: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Sus palabras resonaron más allá de las paredes de la cárcel, movilizando a miles de personas que se unieron a la causa. La marcha sobre Washington y el icónico I Have a Dream. En el mismo año, tuvo lugar la marcha sobre Washington, un evento que reunió a más de 250,000 personas. Fue allí donde King pronunció su célebre discurso I Have a Dream, un llamado a la unidad y la igualdad. Tengo un sueño, que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, dijo King,
convirtiéndose en un símbolo de esperanza para millones. Este discurso, que sigue siendo uno de los más poderosos de la historia, encapsulaba no solo su sueño, sino la lucha de toda una nación. Premio Nobel de la Paz y la lucha contra la pobreza. En 1964, King recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven en recibir este honor. Ese mismo año, la Ley de Derechos Civiles fue aprobada, lo que prohibió la segregación racial en lugares públicos. En 1965, King continuó su lucha con la Ley de Derecho al Voto, que permitió a millones de negros votar sin restricciones. Sin embargo, King no se limitó solo a la lucha por los derechos civiles. También abordó la pobreza y se opuso a la guerra de Vietnam, argumentando que la violencia en cualquier parte del mundo era una amenaza para la paz global. La marcha de Selma a Montgomery y el simposio Precio del Sacrificio. Una de las protestas más emblemáticas de King fue la marcha de Selma a Montgomery, que denunció las barreras impuestas para el voto de los negros. Esta marcha fue brutalmente reprimida por las autoridades, pero puso de relieve la determinación de los activistas y aumentó la presión para cambios legislativos. King continuó enfrentando amenazas de muerte y resistencia feroz de aquellos que no querían ver un cambio en el orden social establecido. La última marcha, Memphis y el Sinometsuaintop, sacrificio final. En 1968, King viajó a Memphis, Tennessee, para apoyar a los trabajadores negros que estaban en huelga por mejores condiciones laborales. Durante sus discursos, habló sobre la posibilidad de su propia muerte, casi como si presintiera lo que ocurriría. En su último discurso dijo: «He visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con ustedes, pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida». Al día siguiente, el 4 de abril, fue asesinado mientras se encontraba en el balcón del Hotel Lorraine. Su muerte conmocionó al mundo y desató una ola de protestas en Estados Unidos, pero también consolidó su legado como uno de los mayores luchadores por la justicia. El legado de Martin Luther King Jr. Hoy, Martin Luther King Jr. sigue siendo un símbolo global de la lucha por la igualdad y la justicia. Su cumpleaños se celebra como un feriado nacional en Estados Unidos, y su mensaje sigue inspirando a millones en todo el mundo. Aunque aún enfrentamos problemas de racismo y desigualdad, el legado de King nos recuerda que debemos seguir luchando por un mundo más justo. Reflexión final. A medida que celebramos la vida de King, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos haciendo nosotros para continuar su lucha? Movimientos como Black Lives Matter siguen inspirados por sus enseñanzas, y ahora más que nunca debemos mantener viva la llama de su mensaje. Nos corresponde a todos nosotros continuar construyendo el mundo con el que King soñó, uno donde la justicia y la igualdad prevalezcan para todos. Si este video te inspiró, no olvides dejar tu like, comentar tu opinión y compartirlo con más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Vamos juntos a difundir este mensaje de igualdad y justicia.